Hola, nos encontramos en esta ocasión. Vamos a hablar, como siempre, de un poco de la historia de Am Israel, de nuestro pueblo. Y quiero comentar y quiero contar algo que ocurrió en España, precisamente en el pueblo de La Guardia. Es un pueblo que está muy cerca de Toledo. Y es una historia un poco trágica, real, que ocurrió muy cerca de la fiesta de Pesaj. Vamos a empezar con esta historia. Sabemos quién era Torquemada. Torquemada era el inquisidor. Prácticamente fue uno de los primeros inquisidores, el que instauró la Inquisición. La Inquisición la palabra Inquisición quiere decir averiguación. Eran averiguaciones que se hacían para perseguir a los marranos, más que nada. No se perseguía a los judíos declarados, sino a los conversos, que supuestamente eran conversos, pero interiormente profesaban el Yahadut, ¿sí? Profesaban la ley judía. Esta trágica historia que vamos a hablar ahora, y posteriormente vamos a ver un video que se filmó en una famosa serie llamada Isabel. Se terminó de filmar el año pasado. Es una serie muy famosa que prácticamente la están viendo en todo el mundo. Ya terminó, pero ahí en esa serie, en el capítulo 25, trae esta historia que vamos a contar ahora, pero obviamente distorsionada y muchas cosas cambiadas, y es lo que vamos ahora hablar y vamos a ver por qué y qué es lo que está mal en esa película, en esa serie. Esta historia, como dijimos, aconteció en el año 1483. Estamos hablando casi 9 años antes de la expulsión de los Yehudim de Sefarad, de España. El confesor general y personal de la reina Isabel la Católica era un sacerdote dominico conocido, llamado Tomás de Torquemada. Este sacerdote, Torquemada, fue nombrado por los reyes católicos, Isabel la Católica y Fernando. Él fue nombrado director general de la Inquisición. Torquemada era de origen judío, como siempre está escrito también en el Naví, Mimeaich, Umearesaich, Mimech y Etzeu. El propio destructor de Am Israel, de ti mismo, de tus mismas entrañas, va a salir. Y así salió Torquemada, de origen judío. Este odiaba completamente, acérrimo, era uno de los judíos, de los hebreos. Él transformó la Inquisición en algo aterrorizante, ¿sí? De la que se apropió gran cantidad de bienes de los Yehudim, de los judíos, que él, en el momento que los capturaba y los llevaba presos, automáticamente también les sacaba todos sus bienes. Le confiscaba todos sus bienes a las víctimas judías. Prácticamente con todos estos bienes, él los utilizaba para financiar a la Inquisición, que no la financiaba el gobierno ni el rey, sino se autofinanciaba con todo lo que él iba quitándole a los judíos, a los conversos. Es por eso que cuanto más trabajo tenían, más se podía financiar esta Inquisición. Y más que nada también había que dominar, el gobierno, los reyes católicos ya habían dominado prácticamente toda la península ibérica, pero les faltaba un bastión que era Granada, la ciudad de Granada, que todavía estaba dominada por los musulmanes. Entonces se necesitaba también dinero para poder tener esa guerra contra los musulmanes. En el año 1485 se obligó a todos los judíos, la Inquisición Torquemada obligó a todos los judíos bajo pena de muerte, tenían que delatar a los conversos.
sea, los judíos abiertamente debían delatar a los conversos, a los que estuviesen practicando el judaísmo a escondidas. Ahora, ¿qué pasó? Este decreto había provocado la división entre los judíos de España, porque tenían por un lado la obligación de delatarlos y por otro lado delatar a un yehudí no se puede, se llama moser, entonces no había manera, entonces eso provocó una división entre los yehudim. Ese mismo año un grupo de conversos liderados por Jaime de Montesa y Vidal Durango, asustados por el incremento del poder que iba adquiriendo la Inquisición, entonces planearon asesinar a uno de los inquisidores en Zaragoza, se llamaba Pedro de Arbúes. Entonces ellos planearon y entraron en el momento que estaba el inquisidor en la iglesia, entran y por atrás lo acuchillan y lo matan, pensando que esto iba a detener un poco toda la persecución que había contra los conversos. Pero desgraciadamente, en lugar de detener, sino y con la esperanza, como dijimos, de detener esto, comenzó al revés, o sea, completamente lo contrario, sino comenzó una rebelión impresionante contra los judíos. Este asesinato tuvo prácticamente un efecto contrario. Los habitantes de la ciudad de Zaragoza se enfurecieron y salieron a las calles para matar a los conversos. Así fue que mataron a muchos conversos en Zaragoza. Todos los conspiradores contra Pedro de Arbúes, el inquisidor, fueron capturados y fueron ejecutados. Y ahora sí, la Inquisición se fortaleció aún más, pensando que esto iba a ser una solución, pero no fue una solución, sino todo lo contrario. En el año 1486, Torquemada se presenta ante los reyes católicos, Fernando e Isabel, para insistirle que expulsara a los judíos de España. Pero ellos se negaron, los reyes se negaron, le dijeron que no, que los judíos son los que mueven al país. Entonces no podían ahora cumplir tales pedidos, lo que era lo que estaba solicitando Torquemada. Ante tal negativa, Torquemada, acérrimo odiado de los judíos, necesitó empezar a crear algo que pueda estremecer a todo el pueblo español, algo que estremezca a la gente a levantarse contra los judíos. Entonces, y así de esa manera poder forzar la expulsión de los judíos de España. Fue así que en el año 1490 la Inquisición inventó una historia, es la historia de la que vamos a hablar ahorita, la historia del Sagrado Niño de la Guardia. ¿Qué es el Sagrado Niño de la Guardia? Inventaron una historia, como estaban cerca de la festividad de Pesaj, entonces siempre hubo unas alilot dam, ¿sí? ¿Qué son alilot dam? Son acusaciones de sangre, libelo de sangre, en el cual se acusaba a los judíos de que agarraban a los niños, los secuestraban, lo mataban y con su sangre debían de amasar las matzot, y así era el panásimo, que así se hacía. Sabemos que eso está prohibido, como alguna vez habíamos dicho, la sangre de uno mismo está prohibido comérsela, la sangre del animal con más razón, y menos que menos la sangre de un ser humano, que está prohibido. Pero así fue un invento. Entonces inventaron que un niño fue secuestrado por los judíos. Este niño no había niño, porque no había nombre del niño. Entonces inventaron, como dijimos, que los judíos habían secuestrado a un niño de 4 años del pueblo de La Guardia. Es un pueblo que hasta hoy en día está muy cerca de unos 25 minutos de Toledo. Y la acusación fue que se llevaron al niño y allí en una cueva le cortaron la cabeza y utilizaron la sangre para fines rituales de magia negra, y dijimos, como habíamos dicho, para hacer matzot para Pesaj. Y todo esto es que habían acusado a los judíos de tratar de convertir a España en un país judío. Aunque en verdad nunca se encontró evidencia, ni nunca se encontró siquiera el cuerpo del niño. Sin embargo, fueron detenidos y acusados 2 judíos, uno se llamaba Yosef Franco y el otro era Moshe Abenamías,
Y aparte de estos 2 judíos, también 6 conversos, o sea, 6 judíos conversos. 2 judíos declarados completamente y 6 judíos conversos. Tenemos que saber que en ese momento no se perseguía a los judíos declarados. Toda la Inquisición, el objetivo era buscar a los judíos conversos. En esta ocasión, prácticamente fue la primera vez que se detiene a los judíos abiertamente. Como dijimos, Yosef Franco y Moshe Abenamías. No solamente a ellos, sino aparte se detiene a 6, como dijimos, 6 judíos conversos, de nombre Alonso Franco, Lope Franco, García Franco y Juan Franco. También a Juan de Ocaña y Benito García. A estos 6 conversos se los detiene la Inquisición, en los cuales fueron cruelmente torturados. Los torturaron, vamos a ver un poco en el video cómo los torturaban también. Hasta que tuvieron que admitir algo que nunca hicieron, porque era a fuerza que tenían que decirlo, que ellos lo habían matado. No tenían otra opción hasta que si no los mataban. Y con la tortura admitieron lo que ellos querían que admitan, lo que la Inquisición quería escuchar de ellos. El día 16 de noviembre de 1491, por primera vez, como dijimos, se detuvo a los, habíamos dicho, se les torturó y fueron quemados estas 8 personas, 2 judíos y 6 conversos, que eran judíos conversos, fueron quemados en la hoguera, en el brasero de Dehesa, en Ávila. Hasta hoy en día también está ese lugar, conocido el brasero de Dehesa, lugar donde se los quemó a estos 8 judíos, por la acusación de que habían secuestrado, matado y con su sangre usado para fines rituales al niño de la guardia. No solamente eso, sino que la casa de Yosef Franco fue demolida y en su lugar se construyó una ermita que hasta hoy en día se conserva como tal. Vamos luego a ver las fotos. Acá, como dijimos, podemos ver la foto, la imagen de la casa de Yosef Franco, pero hoy en día como está convertida en una ermita en España. Como sabemos, todo este hecho aún se conserva intacto, está redactado intacto en el Archivo Histórico Nacional de Madrid, toda esta historia, cómo fue, y el proceso completo contra Yosef Franco, acusado de asesinar al niño de la guardia. Torquemada, entonces, después de este hecho, envió inmediatamente informes de este supuesto asesinado por toda España, provocando así sentimientos antisemitas. Por consecuencia, un levantamiento de la población contra los judíos en toda España, no solamente en La Guardia ni en Toledo, sino en toda España. Era algo terrible la información que llegaba a toda la gente, a todos los ciudadanos, de que los judíos habían asesinado de esa forma tan cruel y tan trágica a un pequeño niño que no existió. Este mito, el mito del sagrado niño de la guardia, se posicionó entonces en la historia de España, donde ayudó prácticamente a mantener viva el antisemitismo durante muchos siglos. La falta del cuerpo del niño incluso fue atribuida a que el cadáver del niño ascendió al cielo junto con su alma. O sea, por eso no había cadáver, porque el niño ascendió y se fue caminando al cielo. Algo que también irracional. Aunque algunos sacerdotes le pusieron incluso nombre a la víctima, que no lo había. Entonces inventaron ciertos nombres. Jamás se supo cómo se llamaba el niño. Aunque en la serie que vamos a ver va a decir un nombre del niño, pero nunca lo hubo. Ni tampoco el nombre de sus padres. ¿Por qué? Porque no hubo padres que vinieron a reclamarlo. Aunque en la serie, que quiero mostrarle en el video que sacamos de la serie Isabel, vamos a ver a una madre que llega y viene corriendo gritando por su niño, pero nunca hubo madre ni hubo padre porque nunca se presentó nadie a reclamar al niño. Esa es otra de las cosas distorsionadas que vamos a ver en el video próximo. Como dijimos, nadie vino a reclamar su cadáver. No obstante, en el año 1989, prácticamente hace unos años, en un libro de España, que incluso ese libro de España se estudia en las escuelas,
Ahí cuenta esta horrorosa, prácticamente horrorosa historia y lo trae como un justificativo para la expulsión de los judíos de España. Incluso el famoso escritor español Lope de Vega, es un famoso escritor muy conocido, él escribió una obra inspirándose en la leyenda del Santo Niño de la Guardia. Y la obra que él escribió se llama El Niño Inocente de la Guardia. Entonces todavía vemos el antisemitismo como todavía se va transmitiendo hacia los niños y hacia la gente en España. Hoy en día hay una efigie del Sagrado Niño de Patrón de la Guardia, la podemos ver acá, como hay una estatua de este Niño de la Guardia, que esa estatua adorna el nicho de la iglesia en la Guardia. Y cientos de velas los filigreses prenden y arden a sus pies, como que le están dando su respeto y su honra a este niño que nunca existió. Hoy en día, cada día 27 de septiembre, se saca esa estatua del niño en una procesión por las calles de este pueblo de Toledo, por las calles de La Guardia. Cada día 27 de septiembre es un día feriado, es un día que no se trabaja en ese pueblo, y es una fiesta y se saca al niño a hacer una procesión por toda la ciudad. Todavía, no solamente esto, sino que aún todavía su imagen está representada en el acceso al claustro de la Catedral de Toledo, como podemos ver acá. Las puertas están pintadas, una puerta la vemos pintada con el asesinato del niño, y en la otra puerta, como podemos ver, está el niño colgado donde ya lo asesinaron. Así está todavía pintado desde hace 500 años y permanece esa pintura en el claustro de Toledo, como de la historia esta que estamos contando. Vemos ahí como un hombre arrastra al niño, al que presumiblemente, como dijimos, están raptando. Y a la izquierda podemos ver al mismo niño como aparece crucificado, ahí lo vemos, ante la mirada de sus secuestradores. Así está pintado. Esta es una pintura que está pintado desde hace 500 años y están en las puertas de la iglesia, del claustro de Toledo. Incluso el sacerdote de la iglesia del pueblo de Toledo, el sacerdote actual, entrevistado no hace mucho tiempo por una periodista francesa, él comentó que este niño famoso, el Niño de la Guardia, había sido secuestrado por los judíos y había sido crucificado. Este acto, dijo el sacerdote, fue la razón para la expulsión de los judíos de España. Como dijimos anteriormente, incluso también esta famosa serie española Isabel, que mucha gente la ha visto. Personalmente yo no la he visto, pero me enteré que lo traían en esa historia. Entonces me aboqué a ver el capítulo 25, que es donde trae esta historia. Y ahí se puede ver a una madre corriendo, es lo que vamos a ver en el video, y buscando desesperadamente a su hijo. También vamos a ver en el video a la reina Isabel cómo ordena detener al culpable. Así también se puede observar a la despiadada tortura que le están aplicando al yehudí Yosef Franco. Lo vamos a ver en el video. Y todo esto también vemos como por esta absurda calumnia que le están haciendo sobre los judíos, hasta con lo que le están aplicando, la tortura, vemos como al final el judío Yosef Franco tiene que hacer su confesión. Por confesión, no había confesión, él no conoce a nadie, a fin de que lo dejen vivir. Entonces, toda esta confesión de un falso proceso, que prácticamente es toda una provocación montada por Tomás de Torquemada, con el fin de convencer a los reyes católicos a que expulsara a los judíos de España. Este era el fin, este era el objetivo de Tomás de Torquemada. Aprovechando que estaba Pesaj muy cerca, entonces aprovecha esta calumnia de decir que con la sangre del niño están haciendo las matzot para Pesaj. Esta es otra clásica, falsa y aberrante acusación
de crimen ritual con profanación de hostias, como tantas las hubo en la Edad Media, solo que en esta ocasión ni siquiera hubo víctima, porque no hubo niño, no hubo víctima, ni nadie que venga a reclamar, como unos padres reclamar a su víctima. No tenemos datos cercanos del niño acerca, ni nadie que, como dijimos, que viniera a reclamar. Entonces, en este video que ahora les vamos a presentar, que se filmó en España sobre una serie muy famosa, vamos a ver cuántas distorsiones se han hecho. Como dijimos al principio, viene una madre gritando, no hubo tampoco padres, no hubo madre que venga a reclamar. Consecuentemente vemos a la reina como manda a detener a Yusef Franco. Vamos a ver en el video representado como actuado a Yusef Franco, como él dice: yo soy judío, ¿de qué se me acusa? ¿Por qué se me detiene? Si la Inquisición es contra los conversos, no contra los judíos. Vamos a ver a Torquemada cómo lo manda a que lo torturen hasta que él tiene que hablar algo que no es. Y no solamente eso, sino que después vamos a ver otra cosa, cómo el rabino, entonces rabino Abraham Señor, después este rabino al final se quedó en España como converso, cómo el rabino viene y lo trata de convencer para que él se deje bautizar y así morir de una forma menos trágica, algo que también es totalmente absurdo y totalmente mentira. Y este video al final, lo vamos a ver cómo hasta el final se acerca el confesor con la reina y le dice que nunca se encontró al niño y que todas esas aberrantes acusaciones, incluso quema de los judíos, de los 8 judíos que quemaron en la guerra de Dehesa, no hubo ninguna verdad y no se encontró al niño y por lo tanto aparentemente quedó en la incógnita de si ese asesinato y ese asesinato de los judíos, esa quema de los judíos, tuvo razón de ser o no. Por supuesto, sabemos que no lo hubo, ni hubo ningún niño, y por lo tanto todo fue una farsa que había inventado, como dijimos, Torquemada, con el famoso santo niño de la guardia, que nunca hubo absolutamente nada. Akadosh Baruj Hu, sabemos, Bejol Dorvador, Omdim alenu lejalotenu, Akadosh Baruj Hu masilenu miyadam. Todas las generaciones se levantan contra nosotros para exterminarnos, pero Akadosh Baruj Hu matzilenu miyadam, nos salva de sus manos. Veamos ahora el video y ahí vamos a entender, en base a lo que hablamos, todas las falsedades que ocurrieron. Bejol Dorvador, Omdim alenu lejalotenu, Akadosh Baruj Hu masilenu miyadam. Eso es lo que tenemos que llevarnos, que estamos resguardados por Akadosh Baruj Hu en todo lo que hagamos. Esa es la emuná que tenemos que tener ciegamente en Akadosh Baruj Hu. ¡Hijo! ¡Hijo mío! ¡Hijo! ¿Dónde estás? ¿Son estas las disposiciones para la boda por poderes de la infanta? Es mi deseo que se celebren misas por ella y que repiquen todas las campanas a la hora convenida. Señora, queda un asunto más. ¿Vos diréis? La desaparición de un niño en La Guardia, una villa de Toledo, está provocando enfrentamientos entre cristianos y judíos. La situación es delicada. Se acusa a los judíos del asesinato del niño para llevar a cabo ritos espantosos. Y las gentes están tomando la justicia por su mano. Mi señora, siempre habéis dicho que en Castilla debe imperar la paz y el orden. Si tal aberración es cierta, que se encuentre al culpable y se le aplique el castigo que merece cuanto antes. Solo así habrá paz. ¿La Santa Hermandad no es capaz de resolver el asunto? Mucho temo que no, Alteza. Encomendaré la tarea a la Santa Inquisición. Sabéis que no comulgo con los métodos de Fray Tomás de Torquemada. Reconoced que son eficaces. Vos mismo lo habéis dicho. En Castilla debe imperar la paz. Y no habrá paz mientras haya quien se tome la justicia por su mano. Que se cumpla mi voluntad.
Yusef Franco, zapatero de Tembleque, ¿sois vos? ¿En qué puedo serviros? Habéis sido traído ante mí para comparecer ante el Tribunal de la Santa Inquisición. No, yo soy judío, no converso. ¿De qué se me acusa? Se os acusa de sacrilegio y de haber secuestrado y asesinado al niño Cristóbal, vecino de La Guardia, para vuestras prácticas heréticas. No, eso es falso. Eso es falso. Os equivocáis. Os lo juro, yo soy inocente, no he hecho nada, os lo juro. El tormento al que estáis siendo sometido puede cesar de inmediato o durar hasta que digáis la verdad. ¿Por qué os obstináis en negar la monstruosidad que habéis cometido? No sé de qué me habláis. Lo repetiré de nuevo. ¿Qué habéis hecho con el niño de La Guardia? Jurad ante la Sagrada Biblia que sois inocente. Os lo juro. No juréis en vano. No he hecho nada, lo juro 1000 veces. Un buhonero os acusa del rapto y asesinato de esa criatura inocente. A vos y a vuestros cómplices. ¿Qué decís a eso? Hablad con el rabino Abraham Seneor. Él me conoce bien. Él podrá acreditar mi inocencia. Os lo ruego. Bocáis, conozco bien a Yusef Franco, es un hombre ejemplar. De lo único que podréis acusarle es de remendar zapatos sin descanso para sacar adelante a su familia. No es el Tribunal de la Santa Inquisición quien le acusa del crimen. Son sus propios vecinos. Los mismos que han recibido préstamos de Yusef. Por el amor de Dios, investigad las cuentas que tienen pendientes con el zapatero. Para investigar a todos los cristianos que han contraído deudas con los judíos, necesitaría una nueva vida. Si no vais a hacer nada por el alma de Yusef, ¿para qué me habéis hecho venir? Para evitar que el odio contra vuestros hermanos se propague. La reina ha ordenado encontrar al culpable y Yusef es sospechoso de serlo. Colaborad conmigo. ¿Colaborar? Quiere hablar con vos. Haced que se sincere. No deseo atormentarle más. Vos podéis persuadirle. Conseguid que firme esta confesión. Amor de Dios, ¿qué os han hecho? Os juro que yo no he devorado el corazón de ningún niño cristiano. ¿Qué hombre comete tales aberraciones? Son acusaciones falsas. Alabado sea Yahvé. Solo vos creéis en mi inocencia. Sacadme de estas mazmorras, os lo suplico. Lo haré. Pero antes decidme, ¿conocíais al niño desaparecido? Era aguador, todo el pueblo sabe de él. Alguna vez he remendado sus zapatos desgastados de andar por los caminos. Para ayudaros necesito algo más. Que sepáis, algún vecino guardaba rencor al chico. Pero es que yo no sé nada. Lo juro, lo único que puedo deciros es que soy inocente. Que tomen todas mis posesiones, mi dinero, mis animales, pero que me dejen volver con mi familia. Haré todo lo que esté en mi mano. ¿Qué es preciso para que os convenzáis?
Yusef es inocente. Admitirá su culpa, solo es cuestión de tiempo. Me obligáis a acudir a la mismísima reina. Su Alteza sabrá del crimen que se está cometiendo en su nombre. Que sepa también que la aljama de Sepúlveda ha sido asaltada. ¿Cómo decís? Familias enteras de judíos han sido apaleadas hasta la muerte. El pueblo clama justicia y no cesará hasta obtenerla. ¿Justicia? ¿Claman venganza por un crimen fundado en bulos? ¿O es que alguien ha visto el cadáver del niño? La reina no puede tolerar que se desate el odio contra los míos. Tenéis razón. Su Alteza desea acabar de una vez por todas con este asunto. Y vos podéis colaborar para conseguirlo. Convenced a Yusef para que confiese. ¿Pretendéis que condene a un inocente a sabiendas de que lo es y de que va a morir en la hoguera? Si ese hombre es inocente, Dios no permitirá su ejecución. Un cristiano sabe que el sacrificio de un hombre puede salvar las almas de muchos otros. Prefiero seguir pensando como judío. Quien salva una vida, salva al mundo entero. Prometisteis que me ayudaríais. No puedo hacer nada por vos. Y no podéis imaginar el dolor que me causa pediros que os sacrifiquéis por nuestro pueblo. Vos sabéis que cada cierto tiempo se desata la ira de los gentiles contra nosotros. Con la desaparición de ese niño, su sed de violencia ha encontrado la excusa que necesitaba. ¿Me tomáis por el chivo expiatorio de los judíos de Castilla? No. Pero quienes tienen vuestra vida en sus manos así lo han decidido. Pero yo soy inocente. Moriré abrasado. Confesad. Convertiros a la fe católica y os darán una muerte rápida. Es lo único que puedo prometeros. Aceptad vuestro destino con valentía. Pensad que no será en vano. Muchos otros se salvarán gracias. No quiero morir, no merezco morir. Yahvé recompensará vuestro sacrificio. Yahvé me ha abandonado y vos me habéis traicionado. Jamás asumiré un crimen que no he cometido. ¡Fuera! ¡Marchaos de aquí! ¡Por misericordia, parad! Fui yo. Yo fui. Deteneos. El condenado quiere confesar. ¿Reconocéis vuestra culpa? ¿Firmaréis una confesión? Yo asesiné a ese niño. Yo abrí su pecho para extraer y devorar su inocente corazón. Robé hostias consagradas y las empapé en su sangre. Lo reconozco. Pero os ruego que cese el tormento. No sois del todo sincero conmigo. El Viernes Santo crucificasteis al niño. Cuesta trabajo creer que tamaña aberración la perpetrasteis vos solo. Tenéis razón. Había más conmigo, no estaba solo. Entre todos lo crucificamos en unos palos cruzados. Dadme sus nombres y os prometo que vuestro tormento habrá terminado. Oh, sí.
Benedicto García. Acusa del horrendo asesinato de un inocente para la práctica de vuestros ritos heréticos. Asimismo, se os acusa de apostasía, así como de cometer crímenes contra la fe católica. ¿Os arrepentís y abjuráis de vuestros actos? Es la mayor de las falsedades del mundo. Vuestra actitud os convierte en impenitentes no relapsos, por lo que se os condena a ser relajados al brazo secular para morir en la hoguera. La sentencia se ejecutará en el brasero de la dehesa en Ávila, y los bienes confiscados a los condenados se emplearán en las obras del monasterio de Santo Tomás. Nos vamos a encontrar, Besat Hashem, en la próxima clase con otra historia de Am Israel para poder ver y entender y sacar un musar de lo que tanto se puede uno aprender en esta historia de nuestro pueblo. Hasta luego.